a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Yo les voy a invitar a que podamos abrir el texto, lo voy a leer y luego vamos a pedirle al Señor que en su gracia abra nuestros ojos, motive nuestros corazones y nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. La palabra del Señor dice en Colosenses 2, 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a orar. Amado Señor, llegamos a este momento de nuestra conferencia en el que volvemos a abrir tu palabra y yo te pido por tu gran misericordia que nos enseñes, nos guíes, exhortes nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, realmente queremos escucharte hablar. Queremos salir con el corazón lleno, desafiado. Y por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Háblanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como escucharon, el amado Jonathan dijo ya, esta sesión lleva por título Orden y Gloria, pero ahora, después de haber escuchado del llamado de parte de Cristo hacia su iglesia, ahora yo voy a hablar de este orden y gloria, pero en la estructura de la iglesia. Orden y gloria en la estructura de la iglesia. Y permíteme empezar con una ilustración que es un poco personal para mí. Hace unos días el mundo entero se sacudió con la noticia de los 2 terremotos en la ciudad de cerca de Caracas, allí en Venezuela, y todos nosotros hemos estado al tanto, mirando con mucha tristeza todo lo que pasó. Pero quiero contarte o usar una ilustración muy parecida de algo que pasó en Ecuador hace 10 años. Ecuador, el país que tengo el honor de llamarlo mío, es un pequeño paraíso ubicado en la mitad del mundo, literalmente. Al igual que los demás países de América del Sur, debido a las dificultades y vicisitudes que hemos tenido que enfrentar, estamos acostumbrados a lidiar con tragedias y problemas. Sin embargo, no estábamos preparados para enfrentar el terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter que sacudió la costa de nuestro país el 16 de abril del 2016. Según las fuentes oficiales, 663 personas fallecieron, pero los daños fueron contabilizados en más de 1 millón de personas afectadas directa e indirectamente, y en la pérdida de aproximadamente 35,000 viviendas y 700 escuelas. Quiero que se imaginen, en un país pequeño como el mío, eso es muchísimo. Un día después del terremoto, la BBC publicó un reportaje en su portal de News Mundo titulado El secreto de los edificios que no se cayeron durante el terremoto de Ecuador. En este artículo, su autor comparte información recopilada durante su visita a las ciudades afectadas por el terremoto, que incluye imágenes y comentarios de expertos en construcción. Entre los datos reveladores que compartió en este artículo se incluye la siguiente declaración de un experto. Escúchala con cuidado. A primera vista, hay un peso muy elevado en la parte superior y las estructuras no son lo suficientemente sólidas como para soportarlo. El sentido común en zonas sísmicas indica que los elementos más pesados deben estar en la parte inferior y conforme vas elevando la construcción tienes que ir aligerando el peso. Aquí vemos lo contrario. Se colocan las losas de hormigón arriba y las estructuras frágiles abajo. En el medio, columnas pequeñas que cumplen una función estética, pero no sirven para soportar el peso. Se gasta mucho en los ornamentos del edificio, pero se descuida la seguridad. A este gran problema, este reportaje le suma lo siguiente, que según la investigación,
los edificios que colapsaron se demostró que no fueron construidos con el material correcto. Vecinos y moradores de una de las ciudades afectadas, como Manta, señalaron que la mayoría de las casas en esta ciudad se construía, escucha bien, con arena de las playas, porque era más económico hacerlo así y algunos, para ahorrar dinero, preferían usarla. La arena del mar no es buena para construir debido a que la sal daña el hormigón y termina corroyendo el hierro. Eso fue lo que dijo el experto. La conclusión de este artículo es que el secreto de los edificios que no cayeron durante el terremoto en Ecuador en realidad no es un secreto, sino edificios que fueron bien construidos. He usado esta ilustración para decirte que las cosas con respecto a la iglesia no son muy diferentes. No hay manera, así como en la vida real, no hay manera de prevenir los terremotos. No hay manera de ni siquiera saberlo con mucha antelación. Los terremotos suceden y tenemos que ser conscientes de que pueden pasar en cualquier momento. Al igual que los problemas en una iglesia pueden venir en cualquier momento. Tragedias, pecados, escándalos, todo ese tipo de cosas es parte de las cosas que como iglesia tenemos que vivir continuamente. Y nadie sabe cuándo esas cosas van a suceder. Sin embargo, aunque tú no puedas prever que eso suceda, las iglesias no tienen por qué derrumbarse, ni las personas que están dentro de esas iglesias tienen por qué morir si esas iglesias se construyen correctamente. Déjame hacerte una pregunta antes de meternos a nuestro pasaje y a lo que vamos a mirar el día de hoy. ¿Qué le aconsejarías a alguien que va a construir una casa en una zona sísmica? Seguramente le aconsejarías que la construya con todas las precauciones necesarias, que utilice el mejor material y que establezca principios claros para saber qué hacer cuando comiencen los temblores. Seguramente es lo que tú le aconsejarías. Hermanos, si la iglesia es levantada y edificada por Jesucristo en medio de este mundo, con personas como nosotros que seguimos luchando con nuestro pecado remanente, si hay pecado en el mundo, escándalo, hay enemistad contra Cristo y las iglesias están siendo edificadas, lo mínimo que podemos pensar es: construyanlas correctamente, pónganle una estructura suficiente, porque las cosas difíciles vienen. Y lo que nosotros queremos es que esas iglesias permanezcan. Yo quiero hablarte en esta sesión del orden y la gloria que se le da al Señor cuando una iglesia está establecida y tiene la estructura correcta. Y por eso he escogido este pasaje, porque yo quiero tomar las palabras de Pablo en este texto y mostrarte cómo Pablo advierte a los hermanos de lo que estaba sucediendo, pero él tiene descanso y paz en algo que él puede ver en la vida de ellos. Así que quiero que veas el pasaje y lo tengas abierto allí conmigo, porque vamos a comenzar a considerarlo y quiero que me permitas tomarlo, exponerlo, pero también reflexionar. Hay tantas cosas aquí en las que podemos pensar. En primer lugar, nosotros sabemos de este pasaje que Pablo está advirtiendo a los hermanos de la iglesia de Colosas sobre los falsos maestros. Habían gnósticos, personas que estaban inventando religiones mezcladas entre una especie de misticismo con ciertas cosas que a veces los llevaban a tener que separarse de cosas buenas como el matrimonio o dejar de comer ciertos alimentos, o por el otro lado, simplemente entregarse al mundo y vivir como si nada importara. Había falsa enseñanza por doquier y Pablo, por cierto, como un buen pastor, está preocupado de lo que está sucediendo. Y entonces Pablo les habla de la falsa enseñanza, les dice por medio de esta carta que la falsa enseñanza puede destruir la iglesia, pero al mismo tiempo en este lugar, en este texto, encontramos que Pablo, lejos de preocuparse y quedarse simplemente sin aliento con lo que está pasando, él dice que a pesar de no estar y a pesar de mostrar su preocupación, él se regocija
al ver dos cosas que esa iglesia tenía. Y en nuestro texto dice en el versículo 5 que él vio en ellos esa buena disciplina y esa estabilidad en su fe. A pesar de la dificultad, él dice, yo me regocijo porque esto es lo que yo veo en ustedes. Así que, a pesar de la preocupación, él tiene paz, pero también en el versículo 6 y 7, él los exhorta. Tengo paz de lo que veo, pero ustedes tienen que perseverar en las cosas que están haciendo. Así que, en esta noche, yo quiero compartir contigo este texto y esta reflexión en esta sesión de la conferencia a través de dos encabezados principales que salen en nuestro texto. El primero, el motivo de regocijo de Pablo. Y vamos a ver estas dos cosas que él menciona: la buena disciplina de los colosenses y la estabilidad de la fe de los colosenses. Eso es el motivo del regocijo de Pablo. Pero en segundo lugar, vamos a hablar de la exhortación que hace Pablo. No solamente estaba contento, les anima a que permanezcan haciendo lo que estaban haciendo. Así que permíteme tocar contigo este texto y anhelo que lo que vamos a mirar en este pasaje realmente nos desafíe a saber que cada uno, según el lugar donde está, según la posición que tenga, seas un oficial o un miembro de la iglesia, todos somos llamados a estas mismas cosas para poder contribuir a esa estructura segura y sólida de una iglesia bíblica. Amén. En primer lugar, el motivo del regocijo de Pablo. Quiero leerte una vez más el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Mis hermanos, nosotros encontramos en este texto cómo Pablo está preocupado por las cosas que estaban sucediendo. Realmente él anhela estar allí. Hermanos, estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como alguien que está velando por ellos aún a la distancia. Y nosotros sabemos que esto es algo que caracteriza la forma en la que Pablo escribe continuamente. Él dice que tratar con los hermanos es como si sufriera dolores de parto por ellos. Los ama, se preocupa, es como una madre que cuida de sus hijos. Ese es el corazón de un pastor. Está siempre pendiente y cuidando, trazando la perspectiva de cómo puedo edificar a ese cuerpo que el Señor me dio para cuidar. Aquí nosotros podemos hacer una pequeña pausa y simplemente aprovechar la oportunidad para reflexionar. Así es como debería ser todo ministerio pastoral. Hermanos, no es cuántas personas tenemos en nuestra iglesia. He tenido la oportunidad, como les decía en la mañana, de viajar por muchos lugares del mundo y sobre todo con cristianos de habla hispana. He tenido el gozo inmenso de estar en la ciudad de Viena, Austria, sentado en la sala de una casa con los 8 miembros de una iglesia y mirando cómo se aman, avanzan, perseveran, crecen. Y uno piensa, si esto no es la gloria de la iglesia de Cristo, entonces no sé qué es. Y a veces uno tiende a pensar, es la cantidad, tienen que ser muchos, tienen que ser de esta manera o aquella. Hermanos, que los cristianos crezcan, que den fruto. Naturalmente eso va a hacer que la iglesia crezca en número también, pero no es cuántas personas tienes. El corazón de un pastor no tiene que encontrar satisfacción simplemente en saber que hay 200 a los que les estoy predicando, sino en mirarlos y reconocerlos como individuos en los que estoy interesado en invertirme, en amarlos, en ayudarlos a crecer. Un pastor decía, es como tener un plan de vida para cada uno de los miembros que estoy mirando. Cuando predico, estoy pensando, lo que yo quiero es animarte a ser un mejor esposo. Quiero animarte a ser un mejor padre. Estuve el día que tu hijo nació y quiero que seas un padre para la gloria del Señor, y verlos crecer es el verdadero ánimo del corazón de un pastor. Y cualquier cosa que pueda ser un peligro para ellos se convierte en una preocupación para un pastor. Y aquí lo ves a Pablo preocupado en un sentido humano. Hay mala doctrina. La doctrina es capaz de corromper el corazón de cualquier iglesia. Y entonces, hermanos, les dejo saber que hay esta preocupación. Sin embargo,
a pesar de esa preocupación pastoral, como ya vimos, él se regocija en lo que él puede recomendar de esta iglesia. Hermanos, qué alegría es ser una iglesia que puede traer gozo al corazón de un pastor. Y esta iglesia lo era. Pablo los ve y dice, a pesar de la dificultad, yo tengo regocijo y tengo paz. Y en medio de este conflicto, aunque no estoy con ustedes, puedo descansar porque hay dos cosas que yo puedo ver con claridad. Y esta es la primera, y vamos a enfocarnos en este primer motivo del regocijo de Pablo: la buena disciplina de los colosenses. Esta palabra griega que se traduce aquí como buena disciplina puede ser traducida o entendida como un estado de buen orden, a veces simplemente como orden, y a veces con el concepto de un procedimiento adecuado. La Biblia Reina Valera del 60 lo traduce como buen orden. Ahora, quiero que conectes esto con lo que Pablo enseña en otros lugares. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, no hace falta que lo busques, pero sabes de qué habla este pasaje, te lo voy a decir. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Ahí aparece otra vez la misma palabra que Pablo está diciendo de los colosenses. El buen orden, Pablo está diciendo aquí para los corintios que todo se haga decentemente y con orden. Si tú recuerdas el contexto en donde se dice esta palabra en 1 Corintios 14, era el tema del uso de los dones espirituales y el desorden que eso estaba trayendo a la iglesia de los corintios. Por cierto, no tienes que preocuparte por este texto como si tuviéramos que esconderlo para poder decir, no sé cómo explicarlo. Cuando alguien me pregunta, ¿y si ya no hay lenguas? ¿Por qué entonces Pablo dice? Porque en esos días sí estaban vigentes. Porque en esos días la iglesia extraordinaria tenía esos dones. El punto es, esos dones iban a terminar y han terminado, pero en esa iglesia había desorden en la forma en la que se usaba. Y entonces Pablo se encarga de dar órdenes muy concretas. Si alguien va a hablar, que no hable otro. Si alguien va a hablar en lenguas, que haya alguien que lo traduzca. Que no, para que puedan ser todos edificados. Está dando lineamientos de un buen orden, de una buena disciplina. Ahí se usa, y en este contexto es la idea de orden y buen orden. Por lo tanto, mis hermanos, al hacer esta conexión, nosotros podemos decir que este buen orden tiene que ver con el orden en la iglesia, un proceder ordenado en la casa de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo vio en los colosenses que le trajo paz? Vio el orden en su forma de conducirse como iglesia, el entendimiento que ellos tenían de cómo tenían que funcionar como una iglesia. Hermanos, hay falsa doctrina, pero me regocijo en que ustedes están en orden. Ahora, quiero que pienses, hay dos metáforas que nos ayudan a entender esta idea de orden. En primer lugar, y quizás una bien fácil de entender, es la de un ejército. Piensa en un ejército. ¿Cuál es la clave para que un ejército gane una batalla? El orden. ¿Te acuerdas cuando uno analiza la forma militar que tenían, por ejemplo, los griegos, o como tenía el ejército romano? Que había un frente y entonces si alguien caía inmediatamente se cubría con otro y era como si hubiera un frente perfecto. Siempre tenía alguien peleando allí, de manera que nunca había un lugar por donde meterse y hacerle daño al ejército. Hay un orden. ¿Te imaginas un ejército desordenado? Donde simplemente en medio de la batalla todos salen corriendo. Ese ejército está listo para perder esa batalla. El orden es algo que ayudaba a enfrentar al enemigo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí de la iglesia. El buen orden. Ahora, déjame darte otro ejemplo. Ya nuestro amado pastor Eduardo nos dio toda una clase sobre la gloria de una iglesia verdadera, pero es la idea del edificio. Esa es una imagen bíblica que ha sido usada por muchísimos en la historia para poder referirse a la iglesia. De hecho, hay una figura interesante en la historia de los bautistas particulares. Cuando hablaban de cómo estaba la condición espiritual de la iglesia, decían, el templo necesita ser reparado. ¿Te imaginas la imagen? Un templo que quizás
así como estar aquí, de pronto el techo caído, una pared caída, una puerta, y ellos decían, así está nuestra condición espiritual, el templo necesita ser reparado. Esa idea del templo y de la iglesia como un edificio, la Biblia lo usa, en la historia se usó, pero yo quiero hacer referencia a lo que el pastor Eduardo nos enseñaba esta mañana. Benjamin Keach utilizó esta figura y quiero leerte las palabras que él utilizó para hablar de la iglesia como un edificio. Escucha estas palabras. Toda casa o edificio consiste tanto en materia como en forma, y así también ocurre con la iglesia de Cristo o la casa del Dios vivo. La materia o los materiales con los que es edificada son las piedras vivas, es decir, las personas convertidas. Además, la materia y la forma deben ser conformes a la regla y al patrón mostrados en el monte. Me refiero a la institución de Cristo y a la constitución de las iglesias apostólicas, no según las invenciones de los hombres. Déjame explicar esta frase que tiene cosas bien importantes para entender. Al igual que un edificio bien construido, una iglesia debe construirse, según Keach, con el material adecuado. Hemos escuchado ya de parte del pastor John, yo estuve hablando de eso un poco en la mañana, pero esto es parte esencial de entender la estructura de una iglesia. Hermanos, el material adecuado es personas que han sido convertidas por la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema que había? Piensa en esto. A diferencia del antiguo pacto, en el que había una membresía en el pueblo que era mixta entre creyentes y no creyentes, dentro del pueblo de Israel, los creyentes y sus hijos eran parte del pacto. Sin embargo, en el nuevo pacto, la membresía de este pacto solamente está constituida por aquellos que son verdaderos creyentes. Déjame decirlo de otra forma. En aquellos que se cumplen las promesas del nuevo pacto. En Jeremías 31 dice que Él perdonaría los pecados, que todos le conocerían y que la ley sería escrita en el corazón. Solamente alguien que ha experimentado esas promesas es alguien que pertenece a este edificio. Y acuérdate la ilustración que usé terrible al empezar esta lección. Si quieres que un edificio se caiga, constrúyelo con el material equivocado. El primer paso para poder hacerlo bien es utilizar el material correcto. Esto tiene grandísimas implicaciones en la vida práctica de una iglesia y en un momento voy a hablar de eso. Pero no es lo único que dice Keach, no es solamente el material, porque quiero que pienses conmigo. Si yo tengo en mi casa o en un rincón de mi casa arena, hierro y ladrillos y te invito a mi casa y te digo, mira mi casa nueva, tú dirías, a ver pastor, espere un momento, vámonos a poner en orden aquí. Ahí hay ladrillos, piedra, hierro y arena, pero eso no es una casa. Y entonces yo comienzo con mi razonamiento, pero ese no es el material que construye una casa. Y tú dirías, sí pastor, es el material que construye una casa, pero para que una casa exista no solo necesita el material, necesita disponer ese material de una cierta forma para que se pueda edificar esa casa. Tienes que mezclar esto con esto y ponerlo de cierta manera y darle cierta forma. Solo así tienes un edificio. Lo mismo pasa con la iglesia. No solo es tener el material correcto. En otras palabras, no es solo tener personas creyentes con nosotros. Hay que organizar la iglesia y disponer cada parte de la iglesia en la forma que Cristo lo ha ordenado. Eso es la estructura de la iglesia. El material correcto y ese material puesto de la forma correcta. Quiero que me permitas hablar un poquito, de una manera bien práctica, en qué una iglesia debe tener un buen orden. ¿Cómo se ve una iglesia con este buen orden del que Pablo está hablando? Hermanos, hay por lo menos 4 cosas que se pueden hablar de algo que tiene que estar definido en una iglesia que realmente quiere caminar en este buen orden. Y acuérdate, un ejército en desorden pierde la batalla. Una iglesia
con el propósito de perseverar, tiene que estar ordenada. 4 cosas que tienen que estar definidas. Primero, una membresía definida. Esto podría parecer algo tan superficial, mis hermanos amados, pero nosotros venimos de una cultura evangélica donde hay una membresía que tiene 200 personas, pero 100 se congregan los domingos. Y tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, es que tenemos 200 miembros, pero se congregan 100. Espera, eso está al revés. No es como debería ser. La membresía no es un asunto de un nombre en un papel. No es un asunto simplemente legal. El pastor Eduardo nos ha dejado impactados con las ilustraciones. Sigue siendo miembro de una iglesia que firmó ahí cuando era niño. ¿Quiere ser miembro? Sí, firma. Muchos procesos se llevan a cabo así, en donde la iglesia simplemente sufre porque el tipo de membresía que tiene es una membresía conformada no de la manera que Cristo lo ha ordenado. Mis hermanos, es necesario tener orden en esa parte de la iglesia también. Y por eso una iglesia tiene el deber de tener que mirar en otros la evidencia de ese fruto real. El pastor John compartía en la clase anterior el hecho de que el párrafo de nuestra confesión que habla de la membresía dice que los miembros de la iglesia deben ser santos, y luego añade, por su profesión de fe, pero también por medio de sus obras. Lo cual implica que para poder reconocer a un creyente tienes que escuchar lo que dice y tienes que mirar cómo vive. Y para eso necesitas tener una relación verdadera. Para eso se necesita una iglesia activa que está mirando y reconociendo verdaderamente a aquellos que quieren ser parte de esa iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia y dice yo quiero ser miembro, es el deber de la membresía entonces comenzar a interactuar con esa persona y tratar de ver y de entender que realmente es una persona que ha nacido de nuevo. Hermanos, tiene que haber una membresía definida. No una membresía, como decía el pastor John y otros, por herencia. No una membresía que simplemente es por un bautismo sin reflexión. Vamos a bautizar. ¿Quién se quiere bautizar? Todos estos muchachitos. Y entonces los metemos en la pila bautismal y entonces ahora tenemos 20 personas más en la membresía que no han nacido de nuevo. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero en muchas de las iglesias donde he tenido experiencia de caminar, tienen un montón de jovencitos que fueron bautizados 16 años y nunca más vuelven a la iglesia. Y uno dice, se apartaron. Y siempre le digo a los padres, no, mejor quizás deberíamos orar bien. Quizás no están apartados, nunca conocieron al Señor. Todo eso es parte del orden. Todo eso es parte del orden. Qué impactante las palabras que el pastor Eduardo nos decía sobre el tema de el martillo y la sierra en medio de la construcción del templo. ¿Por qué suena tanto? Porque si hubiera verdaderos creyentes, va a seguir habiendo pecado, pero los creyentes se arrepienten. Los creyentes buscan ser restaurados, quieren hacer las cosas bien. Hay tantos conflictos porque estamos tratando de exigir que inconversos vivan como creyentes en una membresía mezclada que no está definida conforme a la palabra de Dios. Mis hermanos amados, en una iglesia, el proceso de membresía debe ser un proceso llevado con reflexión, con sabiduría, no con legalismo, porque no pedimos algo que el Señor no está pidiendo. A veces levantamos el estándar diciendo, no, en esta iglesia tiene que cumplir tal cosa. No, tiene que cumplir lo que Cristo manda, que profese su fe y que viva como un creyente. Y si después de que pase el tiempo demuestra que no lo es, entonces está la disciplina eclesiástica, y si no se arrepiente va a ser sacado para probar que nunca lo fue. Pero tiene que haber un proceso donde haya una membresía definida. Déjame darte una segunda cosa que tiene que estar definido en una iglesia de buen orden. Eso es una doctrina definida. Hemos escuchado, y seguramente lo has escuchado muchas veces, el hecho de que una confesión de fe sirve como un muro de protección alrededor de una iglesia. Una ciudad que no tiene una muralla está expuesta a que los enemigos la ataquen, la destruyan. Y muchas iglesias entre nosotros viven así. No hay manera de poder defender la verdad porque en realidad no hemos definido qué es la verdad. Y entonces decimos,
Hay sana doctrina, caminamos en el Evangelio, para nosotros la verdad de Dios, pero si no escribes cuál es esa verdad, si no pintas la cancha sobre la que vas a jugar, ¿cómo determinas cuándo un balón está fuera de la línea? ¿Cuándo determinas dónde están los límites de lo que nosotros somos y creemos? Tener una confesión de fe no es un asunto de algunas iglesias, es un asunto necesario para un buen orden. Porque si no hay una doctrina definida, entonces la pregunta es, ¿a qué se une a nuestra iglesia y bajo qué criterios? A veces soy muy firme con los pastores al decirles, si tú no tienes una confesión de fe en tu iglesia, es como si tú le pidieras a todos los que quieren ser miembros de tu iglesia que te firmen un cheque en blanco. Porque mañana tú dices, yo soy el pastor y en esta iglesia ahora creemos esto, y él no va a tener nada que hacer porque simplemente él firmó algo que no tenía ningún tipo de líneas, ni de perímetros, ni de verdades. Le hiciste firmar un contrato por engaño de algo que no está definido. Y eso no es orden en la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que estar claramente definido el perímetro, porque los pastores y los miembros debemos vivir dentro de ese perímetro. Una iglesia ordenada tiene una membresía ordenada y definida, una doctrina definida, pero también responsabilidades definidas. Hermanos, nosotros vimos en nuestra primera enseñanza de esta mañana que una iglesia tiene miembros y tiene oficiales, y que la vida de la iglesia no se trata simplemente del uno o del otro, sino de todo el cuerpo en sí mismo. El cuerpo crece siendo edificado y todos tienen un lugar que tienen que cumplir bien. Y cuando no tienes definidas las responsabilidades o los límites, entonces simplemente no hay manera de desafiar, exhortarnos y ayudarnos cuando no estemos haciendo lo que tenemos que hacer, porque de hecho no está definido lo que tenemos que hacer. Pero si está definido y si nos hemos comprometido y si hemos hecho un pacto y si está claro qué se espera de un pastor, entonces cuando eso no esté pasando, que es probable que pase siempre, estamos para exhortarnos y animarnos el uno al otro para hacer que se cumpla lo que Cristo manda en su palabra. Qué triste, y he tenido que verlo muchas veces, pastores entristecidos porque ya no saben cómo decirle a los miembros que tomen compromiso con su iglesia. Sienten que no pueden insistir que se congreguen porque al final nunca se habló eso. No pueden exigir que ofrenden porque eso no es lo que se habló. No pueden exigir su tiempo porque eso no es lo que se habló. Y cuando eso queda así, lo único que tú tienes es una iglesia desordenada que no tiene responsabilidades definidas. En cuarto y último lugar aquí, procesos definidos. Fíjate, una iglesia bien ordenada tiene una membresía definida, doctrina definida, responsabilidades definidas, pero también procesos definidos. ¿Cómo escogemos pastores en esta iglesia? ¿Cuánto porcentaje se necesita para poder estar de acuerdo que ese hombre tiene que ser nuestro pastor? ¿Cuál es el proceso que tenemos para poder llevar a cabo este asunto con respecto a la iglesia? Cuando no está definido, hay desorden y el desorden trae problemas. Hermanos, una iglesia se puede dividir cuando un asunto tan básico como un porcentaje para la elección de un pastor no está definido. Porque entonces una parte dice, el 50 más 1 dijo que sí, y los otros dicen sí, pero el 40% dijo que no. Pero es que es la mayoría, y los otros dicen no, pero es que nosotros somos muchos y estamos diciendo que no, tiene que haber alguna razón. Y el problema es que ninguno de los dos tiene razón, porque no hay líneas, no hay orden. Es como si estuvieran dos niños peleando en la calle a los golpes, porque dicen que jugando a la pelota en la calle, el balón pegó dentro de la línea y el otro dice que no, que pegó afuera y entonces sí es válido. El problema es que cuando tú vas a ver su cancha no tiene líneas porque es la calle. Pueden pasar todo el día gritándose, peleándose y tratando de decir quién tiene la razón y ninguno de los dos lo tiene. Hermanos, aunque parezca gracioso en la vida de nosotros en la práctica,
Eso trae destrucción en una iglesia de Cristo, donde gente se siente burlada por la otra y siente que ha sido vituperada por la otra y así viceversa. El problema es que ninguno de los dos tiene razón, porque no había orden. Y cuando hay desorden, entonces la iglesia corre peligro. Hermanos, Pablo vio en esta iglesia el hecho de que ellos tenían un buen orden. Ahora, hay una segunda cosa rápidamente que Pablo vio en ellos, y eso es la estabilidad de su fe. La estabilidad de su fe. Quiero que veas conmigo una vez más el versículo 5, la segunda parte. Dice nuestro texto: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. La segunda cosa que traía gozo y se regocijaba Pablo era ver la estabilidad de ellos en Cristo Jesús. La palabra traducida como estabilidad significa estado o condición de tener un firme compromiso, firmeza, constancia. Pablo habla de la firme adhesión a la doctrina cristiana que ellos tenían. Así es como lo entendía el puritano Matthew Henry al comentar este texto. Decía, a lo que Pablo se refiere ya no es solamente a que tenían un buen orden, sino que estaban completamente aferrados a la verdad. Hermanos, eso trae descanso al alma. Aunque hubieran los peores profetas y los peores maestros a nuestro alrededor, si una iglesia está ordenada y tiene claridad doctrinal y está aferrada a esa verdad, ese pastor puede descansar diciendo, pero yo confío en lo que el Señor va a hacer en medio de ustedes. Eso es lo que viene a la mente cuando uno piensa en esto. Hechos capítulo 20, Pablo dice, cuando yo me vaya, algunos lobos se van a levantar de en medio de ustedes. No era cualquier advertencia la que Pablo está diciendo. Entre ellos iban a haber hombres que le iban a hacer daño al rebaño. Y aún así, la confianza, la esperanza y el reposo de Pablo están en estas palabras cuando dice, pero recuerdo que día y noche les enseñé la palabra públicamente y también en casas. Y por lo tanto los entrego a esa palabra. Él confiaba en lo que se había sembrado, confiaba en el poder de esa palabra en el corazón, lo cual era capaz de sostenerles aún en medio de una traición tan difícil como saber que pastores de esa misma iglesia iban a tratar de destruir al rebaño. Hermanos, permítanme decir aquí 2 o 3 palabras sobre esto. La doctrina es algo fundamental en la vida de la iglesia, no solamente contra los ataques del maligno, sino en nuestro crecimiento en la verdad. Piensa en estos ejemplos. Efesios capítulo 1, no hace falta que lo busques, pero piensa en lo que dice. Empieza en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, que fuimos para poder ser a imagen del Hijo de Dios, que fuimos redimidos, que fuimos sellados por el Espíritu. Está hablando, algunos han llamado este pasaje el monte Everest del Nuevo Testamento, el punto más elevado de la adoración. Pablo está haciendo una poesía casi, como si fuera una canción al Señor. Pero uno piensa, ¿de dónde sale esa canción? ¿De dónde sale esas palabras tan elevadas y esas palabras tan llenas de gozo y de gloria que Pablo tiene allí? La respuesta es de lo que él sabía de la verdad. La verdad es capaz de sostener nuestra alma, elevar nuestra alma, ayudarnos a entender lo que nosotros simplemente no podemos ver. En el mismo pasaje de Efesios capítulo 1, Pablo les recuerda, oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento y sepan cuál es la herencia que tienen con los santos, cuál es la esperanza de ese llamamiento que han recibido por el Señor y el poder que actúa poderosamente en ustedes, para que sepáis. Saber es un asunto fundamental en la vida de un cristiano.
Pablo descansaba en eso. Estoy tranquilo, a pesar de la mala doctrina, porque ustedes tienen un buen orden y están firmemente sostenidos en la verdad. La verdad también es lo único que es capaz de consolar. Hace 5 años, mi papá murió. Tenía 60 años. La primera expresión del alma fue: tan joven, tanto por vivir todavía. El día que estábamos por enterrarlo, llegamos temprano al funeral, mi mamá y mis hermanos, y nos sentamos en una silla. Su cuerpo estaba aquí. Y yo estaba en esos días trabajando en la traducción de la exposición del Catecismo Bautista de Benjamin Beddome. Y el Señor me había permitido llegar hasta la pregunta 44, donde había terminado la parte doctrinal, y había terminado de pasar por esta pregunta: ¿cuál es la esperanza que tienen los santos al morir? Y me senté con mi mamá sosteniendo su mano, saqué mi traducción y les comencé a leer. La mentira no alcanza para consolar el corazón en medio del dolor. Solo la verdad te puede consolar. La verdad te edifica, la verdad te sostiene, la verdad te ayuda en contra del error. Eso es lo que una iglesia necesita: un buen orden y una firmeza con respecto a la verdad. Eso me lleva, en segundo y último lugar, a ver la exhortación de Pablo. En los versículos 6 y 7, Pablo les da una exhortación, y básicamente la exhortación tiene que ver con que ellos permanezcan haciendo lo que estaban haciendo. En otras palabras, hermanos, sigan en ese buen orden, sigan aferrados a la verdad, sigan haciéndolo. Pero ¿cómo lo hacen? El versículo 6 y 7 dice esto, lo voy a leer y luego lo voy a explicar brevemente. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Hay 4 cosas, por lo menos, que Pablo nos enseña aquí en forma de una cadena inquebrantable. La primera es: así como habéis recibido a Cristo. Lo primero es que él está apelando a lo que todo cristiano ha experimentado. Hermanos, nosotros hemos recibido a Cristo. Y cuando hablamos de recibir a Cristo, significa que hemos dado nuestro consentimiento. Lo hemos aceptado como nuestro en toda relación y en toda capacidad y para todos los fines y usos de lo que nosotros somos en nuestra vida. Él es nuestro. Y Pablo apela a eso. Ustedes, así como han recibido a Cristo, y entonces va la segunda parte de esta cadena, entonces caminen en Él. Caminen en Él. Todos los que reciben a Cristo Jesús quieren caminar en Él. Esto significa hacer que nuestras prácticas se ajusten a los principios de Cristo y que nuestra conducta sea acorde con lo que Él demanda de nosotros. Aquí hay una conexión inevitable. Todos los que hemos recibido a Cristo, o es decir, aquellos que hemos consentido en ser suyos, debemos caminar con Él en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida y mantener una comunión profunda con Él. El tercer eslabón en esta cadena es arraigados y edificados en Él. A medida que caminamos en Él y avanzamos y perseveramos, nos damos cuenta que somos arraigados y edificados en Él. Mis hermanos, ¿cómo se ve la madurez en la vida de alguien? Déjame ilustrarlo en la vida común y corriente. ¿Cómo tú ves que alguien ha madurado? La inmadurez se ve en un muchacho que empieza un trabajo y lo deja. Empieza un trabajo y lo deja. Empieza un trabajo y lo deja. Y entonces comienzas a ver un patrón. Y así puede pasar 20 años de su vida. Y aunque crezca en edad, tú dices, no ha madurado. Pero ¿cómo ves a alguien que ha madurado?
hablando de la misma ilustración, toma un trabajo y aunque ves que a veces no le va bien con su jefe, lo vuelves a verte mañana levantándose y yendo a trabajar con la convicción, tengo que cumplir con mi responsabilidad. Cuando la familia se iba de vacaciones, él dijo, no, porque no me dieron vacaciones, yo voy a tener que seguir cumpliendo con mi responsabilidad. Y tú ves una línea de alguien que contra viento y marea, lloviendo, haga sol, todo lo que implica, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y a medida que avanza, tú dices, él ha madurado. ¿Cómo se aplica esto en la vida cristiana? La vida cristiana se ve de la misma manera. Caminamos en Él, somos sostenidos por Él, vamos avanzando en esta relación con Él, mortificando nuestro pecado, levantándonos todas las veces que caemos y volviendo a pedirle perdón, abrazándonos de su gracia, volviendo a limpiarnos la ropa y seguir caminando. Y mientras hacemos eso, ni nos damos cuenta y comenzamos a ser arraigados y edificados continuamente, siendo llevados hacia una preciosa madurez. Es usar los medios que Dios nos dio para poder seguir creciendo y madurando en esta vida que nosotros tenemos. Allí, inevitablemente, la iglesia juega un papel importantísimo. Me gusta pensar de la idea de la ayuda mutua o el apoyo que hacemos en una iglesia. Como, imagínate una tierra que está muy suave y entonces se llena, se hace pantano todo el tiempo y los vecinos de esa comunidad determinan, vamos a tener que hacer algo para que el agua no se ponga así, vamos a golpear la tierra de manera que se haga sólida y el agua no se vuelva un pantano, la tierra no se vuelva un pantano, y comienzan entre todos a golpear la tierra. Y a medida que la van golpeando, pisándola, golpeándola, la van endureciendo hasta poder construir en ella las bases de todo lo que necesitan para poder edificar. La vida cristiana funciona no solamente de una manera independiente. El Señor nos hizo para poder crecer en nuestra relación el uno con el otro. Me encanta el pasaje que conocemos bien de Hebreos 10, cuando dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando uno piensa en el contexto, es increíble. Dice unos versículos antes, que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Pero luego dice, alentándonos y exhortándonos unos a otros a las buenas obras. Y luego añade, no dejando de congregarse. Y uno piensa, ¿cómo se conectan estas cosas? Bueno, para poder perseverar y para poder vivir lo que el Señor quiere de nosotros, necesitamos esa ayuda mutua de estarnos exhortando mutuamente a las buenas obras. Y esa ayuda mutua funciona y existe en el escenario que es la iglesia local. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Qué preciosa verdad de que no fuimos hechos para simplemente vivir separados del resto. Permítame concluir en esta noche simplemente tratando de poner sobre la mesa las cosas que hemos dicho. Hermanos, no se pueden evitar los terremotos. No se puede evitar que haya conflictos en una iglesia. No se puede evitar que personas que amamos caigan en pecado. No se puede evitar que un hombre que parecía que caminaba bien, de pronto tome la autoridad y comience a ser un hombre haciendo las cosas mal como líder de la iglesia. No se puede evitar. Ojalá no tuviéramos que vivirlo nunca, pero la verdad es que es parte de la miseria de esta vida. Pero aunque esas cosas no se pueden evitar, sí podemos evitar que ese templo se derrumbe y que mueran todos los que están adentro. En un momento de terremoto, cuando una casa está mal construida, el consejo es, vete de allí. Pero cuando una casa está bien construida, a veces el consejo es, quédate, porque ese es el lugar más seguro en el cual puedes pasar este temblor. ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros y de nuestras iglesias? Orden. Ese orden muestra la gloria de Dios en medio de su pueblo. Que los letreros de nuestras iglesias no sean contrarios a lo que la gente encuentra cuando entra. Iglesia de Cristo, y cuando entran,
ven todo menos eso. Que lo que ven adentro sea el reflejo precioso de aquel que nos amó, nos salvó, como escuchamos hace un momento, nos llamó de nuestra vana manera de vivir, nos puso juntos para poder caminar como iglesias, y que lo que nosotros vivimos pueda dar un testimonio al mundo entero de que nuestro Cristo vive, de que la fe verdadera transforma a pecadores miserables como nosotros, y que de ser cosas que son insignificantes en este mundo, llegamos a ser un pueblo donde nos servimos y ayudamos el uno al otro para la gloria de Dios. La iglesia debe tener una estructura sana, sólida, para que traiga gloria al nombre de Cristo.